Si estás iniciando en el mundo del trading, si ya sos avanzado, si estás buscando informarte más sobre el mundo de Forex, te invito a que puedas disfrutar de nuestro canal. Subimos muchísimo contenido sobre trading, nuestras sesiones en vivo, recaps, información de valor que seguramente vas a poder aprovechar y que va a aportar muchísimo a tu crecimiento como trader. Y si querés ponerte en contacto conmigo, tenés en la descripción del video mi contacto personal y el acceso también a nuestro grupo de Telegram. Te dejo con el video. Estoy tratando de poder ajustarme, ¿no? Para poder cumplir con la gente de la comunidad. Y Juan Manuel Franco, ¿cómo estás? Eh, Poder cumplir con los recaps y demás, que entiendo que algunos le están sacando mucho provecho y bueno, me pone contento, ¿no? Al fin y al cabo, hacerse tiempo para compartir todo esto es tedioso, pero, pero bueno, yo quiero saber quiénes de los que están acá hacen su propio recap. A ver, ¿me pueden decir? Juan, Precisamente estoy documentando la entrada de ahora, mi journal. ah, ok, ok. Em, Esto es súper importante, quiero decir. A lo largo de su tiempo de estudio como traders y demás, una vez que ustedes tienen la información de cómo es que funciona el ciclo diario del precio, cuáles son las confirmaciones de entradas que van a usar para tomar un trade, si van a usar confirmaciones externas, quiero decir como un DXY, con alguna divergencia, si se van a apoyar en algún indicador. Todo eso tiene que ser documentado, pero no documentado para poder mostrármelo a mí, ¿ok? Ni para mostrárselo a nadie, sino por el hecho de que les, no sé, yo, por ejemplo, personalmente, hay momentos en los que necesito desconectarme, ¿ok? Que necesito salir de la computadora, sentarme en el sillón, leer un libro, no sé, alguna cosa que no sea estar perdiendo en tiempo en redes sociales. Entonces, tener mi journal no, no solamente me ayuda a contabilizar, a poder sacar estadísticas de mi trading, sino también a poder mirar el chart, pero no en la computadora, ¿se entiende? Poder ver, eh, poder volver a ver la estructura del precio, las confirmaciones de entrada, cómo se desarrollaron las velas, ir teniendo captura de todo impreso, ¿ok? Sirve muchísimo, y sobre todo cuando, eh, bueno, ahora ya no, pero en otro tiempo cuando viajaba en bus o en colectivo, o no sé de otra manera que le puedan decir en su país, eh, me llevaba eso impreso y lo iba revisando y la verdad que a mí me sirvió muchísimo. Lo tengo todo impreso tipo libros con tapas. Yo le he diseñado las tapas y las tengo por ahí. Después se lo voy a mostrar. Creo que ya se lo he mostrado igual. Pero bueno, es un ejercicio que sirve mucho. Sirve muchísimo. Eh, y estos recaps son un poco para eso, para incentivarlos a que ustedes mismos puedan hacer su propio recap, identificando el ciclo diario del precio. Entiendo que los que hicieron la formación de Kairos tenían una etapa donde veíamos este tema y tenían que ir haciendo sus tareas. Cuando termina la formación, yo siempre les digo, eh, es una recomendación muy saludable que ustedes sigan haciendo ese ejercicio. Quiero decir, miramos Asia, cuál fue la pauta de Asia, qué tipo si sacó liquidez de un previo daily low, previo daily high, si llegó a algún punto de oferta y demanda o no, ver qué pasó en Frankfurt, qué pasó en Londres, qué tipo de ciclo tengo y entonces a partir de ahí ya sé que puedo llegar a plantear en mi sesión. Por lo tanto, ya tengo un 70-80% del análisis hecho. El otro 20% se define en la confirmación, quiero decir, o en la decisión que yo voy a tomar si ser comprador o ser vendedor. Si voy a ser comprador, ¿dónde quiero comprar? Si voy a ser vendedor, ¿dónde quiero vender?
y una vez que el precio llegue a ese punto, aplico mis confirmaciones de entrada. Y aún así eso no te asegura que el trade se vaya a dar, porque muchas veces al esperar nuestras confirmaciones el trade se va sin cerrar, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un poco todo el recorrido. Ayer me tomaba el tiempo de la noche, no sé si pudieron leerlo, de mandarles un mensaje incentivándolos a la constancia, incentivándolos a, a que puedan tomarse esto con seriedad, plantearse un objetivo, visualizarlo y trabajar en pos de eso. Y a partir de ahí, una vez que lo tengan definido, saber que cuentan conmigo, que pueden apoyarse en mí para poder lograrlo. ¿Ok? Así que bueno, eso les quería compartir en un principio. Y ahora vamos a ver. eh, vamos a ver. ¿Me avisan cuando vean la pantalla? Perfecto, se ve. ¿Se ve? Bien. Eh, vamos a ver ahora. Poner esto por acá. Un poco el escenario del día. ¿Estamos? Esto más chiquito. Así. Bien. Entonces. A ver. Así, así. Fernando, bienvenido. ¿Quién más se conectó? Belén. Paul, ¿cómo estás? Mi querido Paul. Bueno, ¿qué tenemos? Euro dólar. Perfecto. Ok. Bueno, viendo euro dólar, nosotros teníamos planteado ya algunos puntos que lo venimos viendo en estos recaps. Interesantes que poder tener en cuenta en el precio. Primero, la construcción, ¿ok? Y saber de que tenemos acá un nivel de liquidez relevante a la que podríamos apuntar para seguir cayendo, ¿no? Para poder continuar hasta estos niveles, incluso crear un nuevo bajo. Por el inducement que tenemos acá, ¿ok? A ver si lo podemos marcar. Todo esto es una inducción, ¿okay? Semanal, mensual, que nos marcaba el primer punto. Teníamos esta primera zona marcada como liquidez, fue literalmente hasta donde el precio llegó, y a partir de tomar la liquidez, el precio está en condiciones de poder generar el retroceso. ¿Ok? Entonces, en este retroceso alcista, fíjense, el precio se pone alcista, para dar un último impulso al alza, vuelve a hacer una toma de liquidez de este fractal. ¿Ok? Tenemos toda la construcción del precio, no llega a esos niveles, queda pendiente, esto así, ¿ok? Sigo esperando yo tener una semana o dos más alcistas para poder tomar estos niveles y a partir de ahí plantear el siguiente movimiento a la baja, como a largo plazo, ¿no? Para poder buscar algún trade swing que podamos dejar correr, que, bueno, nos dé esa ganancia que estamos buscando al venir a tomar estos puntos. ¿Ok? A partir de eso, volvemos a plantear lo mismo. Fíjense, tenemos de nuevo una construcción, ¿ok?, del precio o un canal, como le pueden decir. Yo hablo de construcción basándonos en el estudio que hemos hecho del algoritmo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de cómo era, no? ¿Ok? La matriz del algoritmo. Construcción, manipulación, expansión. O esquema de AMD, los conocen algunos. El precio necesita construir, luego manipula. ¿Ok? Esos tipos de construcciones son los escenarios de liquidez. Estos canales, altos y mínimos de las sesiones. ¿Ok? Todo lo que hemos visto. Después tenemos la manipulación. Y esta manipulación puede tener dos sentidos. ¿Cuáles eran? ¿Alguien me lo puede decir?
mitigación. Inducir y mitigar. Bien, puede tener esas dos cosas. Puede inducir o puede mitigar. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que nosotros conocemos donde el precio puede mitigar? Planteamos nuestra entrada. ¿Cuáles son los escenarios donde el precio puede inducir? Buscamos nuestras confirmaciones. Y ya cuando nos encontramos en la expansión, quiere decir que ya tenemos la dirección por el inducement mayor, planteamos escenarios de continuación. ¿Ok? ¿Se entiende? Tenemos ciclos diarios que son de continuación del precio. Entonces, viendo eso, tenemos acá construcción del precio. Viene como una zona de descuento, pero bueno, no toma la liquidez. Vuelve a construir. ¿Ok? Fíjense que no tenemos rompimiento de estructura. Por lo tanto, podemos plantear el movimiento a la alza aún todavía un poco más. A tomar estos niveles de liquidez para plantear el siguiente movimiento a la baja. ¿Ok? Ir a apuntar a este bloque. Eso es el análisis en macro del euro. Ahora, vamos a ir un poquito más cerca de lo que estamos viendo en el precio. Teníamos este punto de liquidez. ¿Ok? A que habíamos apuntado después de la noticia para ir a tomar liquidez. Fíjense que prácticamente se repite lo mismo. ¿Ok? Vamos a eliminar esto que es del análisis macro. Pero si volvemos a mirar, fíjense que se repite lo mismo que acabamos de ver. Construcción del precio. ¿Ok? Algunos puntos donde muchas personas iban a vender. El precio sube. ¿Ok? Toma esa liquidez y a partir de ahí viene la caída. ¿Lo están viendo? O sea, es lo mismo. Lo mismo que acabamos de ver en lo macro, explicado por el euro mismo en el lower time frame. Bueno, estamos en H4 igual. No es tampoco un lower time frame, pero es el mismo escenario. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto, donde se iban a encontrar vendedores por el rompimiento de estructura, nosotros buscamos que el precio tome liquidez. Fíjense, tenemos liquidez de los Smart Money y tenemos acá este nivel que también era un previo daily high. ¿Ok? O el gap también que teníamos marcado. Bueno, yo lo eliminé. De los recaps pasados lo tenemos marcado. Yo lo he eliminado por una cuestión de que de orden del chart. Pero bueno, hasta ahí teníamos como el primer impulso. ¿Ok? El primer impulso, que terminara el primer impulso alcista. También habíamos planteado las posibilidades de comprar en estos niveles. Acá ya el precio comprarlo no, porque está en una zona de oferta, más allá de que sea una trampa o no. Llega al gap y a partir de ahí podemos bajar la temporalidad, plantear nuestro ciclo y buscar nuestra entrada. Bien. En el día de ayer habíamos visto esta subida, las oportunidades, esta entrada se dio justo delante de nuestros ojos en la sesión. ¿Ok? La venta igual en M1. Y teníamos algunos targets. ¿Ok? Este punto de liquidez. Yo tenía marcado estos que eran como altos iguales, era un poquito más arriba. ¿Ok? Y nuestro punto de interés de H4, en el que seguramente iban a haber vendedores. Y si se fijan, podemos ver cómo el precio comienza a comprimirse en este nivel y tenemos Londres impulsando el precio hacia arriba. ¿Ok? Sin tomar liquidez a la baja. Por lo tanto, nos queda todo esto como liquidez. Y Londres. Tenemos de nuevo lo que les hablaba recién del algoritmo. Construcción, manipulación, ¿ok? Y sigue su recorrido hacia arriba. ¿Ok? Una vez que llega a la zona, fíjense cómo el ciclo del día termina con ese movimiento alcista y en London Close, como hemos visto en la teoría, tenemos la oportunidad de poder plantear el reversal mínimo de Nueva York. ¿Ok? Entonces, H1,
Si miramos acá, fíjense que acá tenemos toma de liquidez en H1. Algunos pueden plantear esto como una reacción en el gap. Yo sinceramente esperaba que el precio viniera un poco más abajo, ¿ok? Para plantear el movimiento en nuestra sesión hacia arriba. Hizo, Aníbal, creo que un miniciclo en M5. ¿Verlo? Miniciclo. Bueno, tenemos ahí bajos iguales, ¿ok? Este era el punto de H1. Les digo un poquito lo que yo estoy viendo, ¿ok? Movimiento bajista, antes de que el precio suba, tenemos punto de H1 y bueno, también un punto de eficiencia del precio. Construcción, clarita, posibilidad de venderse para los vendedores, ¿ok? Que buscaban ventas en este escenario, y ese rompimiento a la baja para seguir posicionando vendedores que al final se convierten en liquidez para subir, ¿ok? Nosotros bueno, tenemos la construcción, ¿ok? Esto es lo que yo le llamo el miniciclo. Movimiento, impulso hacia arriba, construcción, y esperaba que esto cayera hasta este nivel para poder plantear nuestra entrada, hasta el cierre de H1, ¿ok? Y ustedes me van a decir, bueno, pero reaccionó en el gap, ¿ok? Pero los que estuvieron en el recap anterior van a ver, vamos a ir un poquito hacia atrás, van a ver que acá tenía, lo que yo buscaba era exactamente lo mismo que esto. Si lo ven, es un impulso hacia arriba, construcción del precio, cierre de una temporalidad mayor y a partir de ahí en el lower time frame planteamos el movimiento hacia arriba. Fíjense, teníamos cierre de H1, una vela de H1, un bloque de H1 y refinado en M5 la entrada. Viene el precio ahí y se va. El mercado es repetitivo, entonces uno no tiene, una vez que uno tiene un plan, que ha estudiado los escenarios y demás, no tengo la necesidad, o ustedes no deberían tener la necesidad de cambiar, ¿ok? Sus confirmaciones. Mi confirmación es clara. Buscamos un cierre de temporalidad mayor, bajamos, refinamos lo más que se pueda y a partir de ahí planteamos nuestra entrada. Acá se da, funciona. No es algo que no funciona. En este escenario, si se fijan, teníamos ese mínimo. Lo único que nos quedaría hacer es mirar DXY para ver qué es lo que hizo. ¿Dónde estamos? ¿Se me fue? Ah, no lo tengo. Esto sería euro. Euro. Ah, bueno, también tenía la proyección hecha. Lo mandé esto en el Discord. No sé si lo pudieron ver. Ahora después les voy a mostrar las gráficas. A ver si lo tengo por acá. Un segundito. Escritorio. Tenía esta. Vamos a abrir por acá. Y esta. ¿Ok? Planteamos el movimiento, si se ven en esta zona, la caída para poder subir y a partir de ahí buscar las ventas. El precio termina subiendo desde ahí, fíjense, el precio primero sube y a partir de ahí las ventas. ¿Por qué ese punto? Porque era un punto de eficiencia. Lo buscaba hasta ahí. No significa que no se pueda llegar a dar, que no haya llegado. En DXY, H1. En DXY sí llega a la zona, miren. Ahí. Hola, una pregunta. M15. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? No te tengo, ¿eh? ¿De dónde sos? Yo estaba en el Zoom pasado. Ah, ok. Soy del grupo Free. Ah, ok. Porque tengo ¿Eso otro puede ser una Pablo. divergencia? Tengo Pablo en el sí. Fíjate que en el lower time frame
no cierra, ¿no? M30, M15. Pero si le haces el backtesting al ejemplo que compartí hace un rato, funciona. Es una divergencia, quiero decir, como DXY ya está en la zona, euro dólar no necesita hacerlo. ¿Ok? Igual yo me hubiera quedado esperando un poco más porque en H1 fíjate que está prácticamente cerrada la zona, DXY vuelve a retestearlo. Sería un poco injusto decirles, miren, es una toma de liquidez porque es prácticamente medio pip. Imperceptible. Sí, es casi nada. Eso sería como poner el ejemplo a mi favor y es algo que no me gusta. Pero si miramos un poquito, miren, bajamos en los dos, M30, ¿ok? Que era un poco la proyección que tenía, que el precio bajara hasta este nivel para poder subir. M30 y acá M30 estaba un poco más abajo. Entonces, si nos encontrábamos, por ejemplo, con DXY mitigando esta zona y euro dólar haciendo un inducement a este punto, ya directamente podríamos haber planteado la compra por la divergencia. ¿Quedó claro? ¿Te sirve? Sí, amigo, la Ok. verdad que lo entendí perfecto. Bueno. Gracias. Bueno, eso era lo que esperaba, la confirmación. Una vez que el precio llegue en ese nivel, bajamos la temporalidad para poder buscar nuestras confirmaciones. En bueno, para los que ya son de la comunidad, que ya tienen sus confirmaciones de entrada, van a ver que no llega a cerrar, por lo menos en M5, en M3 tampoco, ¿ok? No llega a cerrar en ninguna temporalidad. Nos hubiéramos quedado prácticamente afuera del trade. Pero bueno, es que tampoco llegó a la zona que estábamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y Ya está. ahí los que tomaron esa entrada fue cerrar los ojos y hagan. Claro, pero quiero decir, pero no entraron bajo las quiero decir, en, quiero decir, nosotros tenemos tres confirmaciones para entrar, ¿no? Sí, sí, Ok. ahí no dio la No, entrada, la no da la confirmación. entrada, pero quiero decir, con la primera y la segunda confirmación, ya tranquilamente puedo meterle si es menos de 3 pips, menos de 4 pips. A mí me gusta el ejercicio clean, ¿no? Quiero decir que dé la confirmación, que entre al pip y se vaya. Pero bueno, acá tuvimos la mala suerte que se fue. Igual ahí dio la confirmación para mi gusto, pero solamente un bloque de M5. Porque No, mirá, en el recuadro ese abajo tenés no sé si conoces el IPA, sí. o LEPA, perdón. Mira, o sea, digamos que no llegó al POI, pero nos posicionamos donde comenzó New York. Donde comenzó Nueva York, ahí debe ser M15 o M5. Digo yo por el EPA del bloque, ¿me entendés? Ahí se ve. Y bueno, ¿Ves? puede ser, Es pero muy. bueno, como te digo, para mí, el... cómo lo puedo explicar? Lo acabo de explicar recién, no quiero ser redundante. Para mí la entrada se configura de mayor a menor. Quiero decir, yo necesito, por una cuestión de backtesting y por una cuestión de que lo hago desde hace años de la misma manera, la confirmación Sí, desde la temporalidad. profesionalismo, amigo. Sí, definir primero mis puntos de entrada en la alta temporalidad, porque entiendo que eso va a poner las probabilidades a mi favor, y a partir de ahí planteo mi configuración. Que sé que funcionan, que están ahí y que lo hemos visto docenas de veces que se dan. Pero plantearlo de esta, como vos me lo estás planteando, yo siento que es como rebuscarme, como eh, tratar de convencerme a mí mismo de Sí, forzado, ¿no? como forzar el ejemplo, como forzar la entrada. En cambio, Sí, yo la tengo verdad. en mis PDFs escenarios recontra repetidos y dentro de la comunidad, en la parte de backtesting, también comparto ahí los documentos de escenarios que son idénticos. O sea, un día Y también de una teniendo en semana cuenta que es un poco caro para seguir comprando, ¿no? y ya estamos en una zona de oferta. Quiero decir, Claro. si vos, por eso te decía, por eso decía al principio del recap,
Una vez que ustedes tienen, que nosotros definimos la dirección, que tenemos nuestro análisis, entonces tenemos que tomar la decisión, ya tenemos el 70-80% del análisis. ¿Qué nos queda? Decidir si vamos a ser o compradores o vendedores. Entonces, yo te pregunto a vos, Pablo, si vos vas a ser comprador, ¿cuál sería la zona que buscarías para comprar? Claro, más abajo, Esta. abajo del 50%. Bueno, esto. Este nivel. ¿Compraría acá al tomar este punto? Yo sí. Claro, Pero ¿en qué escenario? Si DXY me hace la divergencia. claro. ¿Se entiende? Esos escenarios los he visto que se han repetido. Quiero decirlo, son casos de estudio que favorecen muchísimo mis probabilidades. Pero en este caso no, prácticamente yo lo que veo son bajos iguales y en el DXY lo mismo. Entonces, esto se convierte, ¿ok?, en una trampa. Por lo tanto, una vez que tenemos el inducement, ¿ok?, a esa zona, este nivel de compra se vuelve una trampa y este nivel también. Porque quiero decir, un inducement de jerarquía mayor no puede ser detenido por una zona de demanda del lower time frame. ¿Ok? Claro, Eso ni minor ni medio. O es. sea, minor sí. Perdón, minor no lo para. No, pero no estoy Y también hablando se dirige de. hacia No arriba. estoy hablando del inducement, sino de las zonas de oferta y demanda. Ah, ¿Ok? ok. Quiero decir, como esto se pone alcista, vas a tener compradores acá y compradores acá. Fíjate que cuando el precio llega a este nivel hay un rechazo importante. El precio rechaza y después, bueno, viene y lo toma. Entonces, como les decía, las confirmaciones que nosotros buscamos están ahí claritas, ¿no? Que vamos a buscar. Ahora el precio se lleva esos altos, entra en la zona del gap, London Close, y podemos ahí, quiero decir, de nuevo, la contrapartida. Yo, si voy a ser comprador, ¿dónde voy a comprar? En este nivel, me interesa, sí. Si quiero ser vendedor, ¿dónde voy a vender? Cuando el precio tome liquidez. Vamos a sacar 10Y. Vamos a dejar solamente. Cuando el precio tome liquidez, fíjense que acá teníamos ese alto diario que quedó pendiente de un alto de Asia. Y el imbalance. Para Pablo que me hablaba de IPA y EPA, fíjate, el punto de eficiencia, entre el punto de eficiencia del gap era donde buscaba. Fíjate que mi análisis está buscando el punto de eficiencia. Y a partir de ahí vender. Pero bueno, la toma de liquidez, justo, non-close, nos permite también plantear esos movimientos. Ahí llegó un semanal, Aníbal. ¿Un semanal? Ok, Sí. ok. Eh, y si se fijan, tenemos ahí opciones de entrar, algunas, ¿ok? No quiero hacer tampoco mucho detalle, pero tenemos posibilidades de poder plantear toda esa caída hasta el mínimo de Asia, que fue. Quiero decir, fíjense cómo es que se repiten, ¿no? Estos ciclos que nosotros tenemos estudiados, que es buscar mis oportunidades de venta acá, entiendo que este es un punto de liquidez, entiendo que este es una trampa, fíjense que el precio cuando llega ahí genera un rechazo y a partir de ahí va directo a tomar, directo esta zona, ¿no? Y el Ahora precio, sí tomó liquidez, ¿no? O sea, veo que ha hecho y una gran liquidación de liquidez, vamos a decirle, y tiene ganas de subir. Yo veo eso como una mm, falsa ruptura hacia la baja, ¿viste? De rompiendo ese pollo. fíjate que no toma el mínimo de Asia, ¿eh? Claro, pero digo, el Deja retroceso como, mañana podría ser un día alcista a lo sí, mejor. deja como bajos iguales. Entonces, quiero decir, si yo sigo planteando el En el precio, mío sí. ¿cómo? En el Honda sí. Bueno, lo toma y no anda. Bueno, quiero decir, aún así, si lo toma por esta diferencia, por un pip o dos, Sí tiene que prácticamente, ser relevante. prácticamente nos quedarían como bajos iguales. ¿Ok? El Y mismo Reim dice que el inducement se tiene que ver, o sea, no, realmente. por dos pips, me dice Jonathan. Bueno, nos quedarían esos mínimos iguales, ¿ok? Por dos.
¿ok? Esos mínimos iguales, entonces, me estoy perdiendo, che. Entonces, quiero decir, si nosotros vamos a plantear que el precio va a seguir subiendo, tendríamos que buscar algún ciclo que nos permita dar la continuación. Entonces, entre los ciclos de mercado que conocemos, esperaremos qué hace Asia, cómo se desarrolla Londres y a partir de ahí buscar en Nueva York nuestra oportunidad. Jorge Cadano. ¿Qué dicen los muchachos? Ahora los tengo que dejar, nos vemos mañana. Si me pueden compartir, si es que queda grabado, ok. Así que, bueno muchachos, eso es un poco lo que se ha desarrollado hoy. Yo me quedé hoy mirando oro, porque estaba mirando algunas noticias que oro llegó a los máximos históricos, 2300 la onza. Y como fue el máximo histórico, me quedé esperando a que lo tome. Si se fijan, llega 1305, ¿ok? 1305, 1305,50 aproximadamente. Y le estaba esperando la caída. Cuando vi el rechazo, empecé a tratar de buscar como una configuración de entrada para poder venderlo, viendo de que las noticias alimentan el FOMO, por lo tanto el mercado va a aprovecharse de eso. Y bueno, el precio no volvió. Una consulta, ¿el FOMO cómo lo generarían ahí? O sea, ¿para vendedores o compradores? Un tema psicológico eso. No, con las noticias. No sé si está Claro, marcado acá. Mira, empujando mira. hacia la baja, No, 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 mira esto. hace No, no, mira, que, mira esto, mira que esto. suceda que... Mira esto. Yo estaba mirando esto. Si vos vas acá al TradingView, dame un segundito que quiero poner esto acá en el costado. ¿Sí? Si vos vas acá al TradingView, este me marca de las 18. Pero en el momento en el que yo estaba mirando este movimiento, tenía esto acá. Claro. ¿Ok? Si yo lo abro, fíjate, la onza de hace 6 horas, la onza de oro supera los $2.300 y conquista nuevos máximos históricos. Hace 15 horas, el oro sigue subiendo tras los comentarios de miembros de la Fed. Claro, La ahí te onza de entendí. oro marca máximos Hijo de históricos. mil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mismas noticias están impulsando a que entren compras en el oro. Claro, antes de que suceda la bajada están diciendo, comprá que sube. Están diciendo. Exactamente. Entonces, si mirás esto, ¿ok? Vos tenés rompimiento, por lo tanto ingresan compradores, se crea el movimiento. Al tomar el máximo, se desploma. Cuando dio esta bajada, que fíjate que no fue una noticia ni nada por el estilo, sino que solamente tomó el máximo, el último máximo histórico, le esperé el retroceso ahí en M5, pero bueno, cerró. Claro, ahí entiendo que ellos te van mostrando la historia y después te la acortan a la mitad. Plum, te apagan la luz. Exactamente. Vale, una pregunta. Ahí en M15, míralo en M15, no se pudo coger esa entrada. Es muy amplia, che. Sí, es muy amplia. Es muy grande. Yo lo estaba esperando en M1, pero es que mirá en M1 cómo se desprende el precio. Claro, Sí, pero ahí, fuerte. epa, 2 de la y- tarde aquí en Colombia. ¿Cómo? Esos 2 de la tarde acá en Colombia se dio ese movimiento. Sí, lo estuve mirando un rato. Acá eran las 5, 4 de la tarde. Estaba justo hablando con Franco, me acuerdo, con Fran Sosa que se acaba de ir. Si te fijan acá, bueno, tenemos varias confluencias. Tenés ahí punto de eficiencia, más apertura del día. Pero bueno, viste cómo somos nosotros. claro, somos muy detallistas, hermano. Y no. Sí, ahí en la apertura del día, ahí en el Daily Open, esa reacción puede ser válida. La reacción en el Daily Open, sí. Pero Ok. bueno, mira esto. Es que, quiero decir, yo prefiero jugar con la temporalidad y buscar mi mayor ratio de riesgo-beneficio, porque no es lo mismo tomar esto, ¿ok? Que vos tenés de acá hasta el último mínimo, un 1 a 6. Sí, un 1 a 6, que, miren esto, M3 es prácticamente la misma zona, te da un poquito más, 1 a ¿Cuántos pips 7, son ahí? 20. 20.
20. 26. Sí, 26. bueno, 26, 20, quiero decir, está ahí. 20 puntos. De A los los 30 por lo mínimo, A, por lo menos. a poner mi entrada acá. ¿Entiendes? Que es menos de un 1-3. Claro, no es rentable. O sea, sí lo es, pero no tan interesante. Quiero decir, no sé 20 de si precisión. es lo que siempre les digo. Nosotros tenemos Claro. que tratar de ser traders de precisión, porque bueno, hoy se te va la entrada y te quedas con el mal sabor, ¿no? Por la caída, pero mañana cuando esa entrada cierra, te va festejando con un 1-10 que te hace la semana, en mi caso, el mes. ¿Ok? Pero quiero decir, eh, mi entrada, por ejemplo, no es acá por el cierre de eficiencia, sino que busco el cierre del imbalance en base a mis confirmaciones, ¿no? En ese Claro. nivel que entiendo que es el que más me sirve, porque mi plan de trading funciona de la siguiente manera. Son dos entradas, 0.25 por entrada, buscando el 1% diario, o sea, un 1-4, pero mi riesgo a beneficio a tomar es 1-5. Entonces, yo planteo, antes de tomar mi entrada, si mi punto de entrada y mi stop loss, el riesgo que yo voy a tomar, cumple mínimo el 1-5. Cuando hablo de mínimo, hablo de este. Después podemos plantear este, ¿no? Pero el primer target que tenga la entrada cumpla mínimo con el 1-5. ¿Cumple? Sí, perfecto. Entonces dejo la entrada ahí. Capaz que ni lo dejo correr hasta el TP. 1-5 y nos fuimos. Eh, pero bueno, es mi plan. Cada uno tiene No, que apegarse concuerdo, amigo. cada Porque yo estoy organizándome para una cuenta de fondeo y estoy viendo el 0.25 y a lo sumo para pasar el challenge 0.50, ¿viste? Pero un trade al día. a un solo trade. Bueno, a mí me parece, un trade me parece poco. eh, Personalmente, ¿no? Sí, Claro. dos me parece lo justo. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces, por ejemplo, te podés llegar a comer una trampa. Hay escenarios donde se produce un doble inducement y te podés llegar a comer eh, la trampa y por no tener ese disparo extra te quedas afuera. Yo lo planteé, no te voy a decir, quiero decir lo que vos tenés que hacer con tu cuenta de fondeo, ¿no? Pero quiero Claro. decir, para mí también, quiero decir, si yo ejecuto mi primer trade y es un TP limpio, clean, de un 1-5, ya está. Claro, pero yo ahí lo calculé por estadística, amigo, porque, por ejemplo, yo buscaba 1.5 o 1.10 en todo caso, y me daba que yo podría perderlo, por ejemplo, 3 veces a la semana, y si salgo 2 veces profit, ya estoy profit. Sí, sí. Entonces yo lo calculé por 4 semanas, 5 días, no todos los días voy a tradear, pero me daba como que salía con una rentabilidad de un 10%, por ejemplo, al mes, y perdiendo con ganas, porque te hablaba de No, sí, sí. ganar 1 o 2 veces a la semana. O sea, por eso yo me dije, me parece correcto, ya que estoy bastante lejos de las reglas, de infringir una regla, ¿no? De Que sería romper el una regla. Ok. problema. Bueno, gestión de riesgo ya es otra cosa. Yo planteo eh, Sí, análisis. un 1-5, yo quiero decir, con un 1-5 planteando entradas a punto 25, eh, podés tener hasta en la semana 8 trades negativos y con 2 trades positivos eh, estar en una línea estar en la línea de inicio, ¿no? Balance, prácticamente. Entonces, con algunos, sumando algún que otro break-even, ¿no? Pero quiero decir, esas son estadísticas de un trader como bastante aficionado, que inicia, recién iniciándose, ¿ok? Para poder poner probabilidades a favor. Los números son una cosa. Después quiero decir, eh, plantear, quiero decir, no conozco muchos traders, bueno, conozco algunos, pero quiero decir, no conozco abundancia de traders que puedan, que tengan la habilidad de dejar correr un trade 1-10. Por lo general Claro. 1-3, 1-4, 1-5 con mucho, cierran ya un 70-80% y dejan corriendo el resto como para decir, bueno, me acostumbro a dejarlo correr. Pero dejarlo correr full,
No, no he visto mucho. Es No, lo que, que tiene amigo que yo voy con pocos Aquí. puntos FL, entonces al multiplicarse en una sesión o unas horas puedo llegar más fácil en una 5. sí, un Por uno a ejemplo, 5 me parece un target bien. Me parece claro un que target sería bien. un 2.5 o 1.25. Para un día está perfecto. Bueno, sí, un 1 a 5 es 1.25. Bueno, pero quiero decir, todo depende del target. Por ahí, para pasar una prueba de fondeo necesitas exponerte un poco más al mercado. Por eso plantear un 0,5 diario está bien en un solo trade. Eh, un 1 a 6 ya estás en un 3%. Sirve también. En mi caso, yo soy un trader bastante más Conser- paciente, más, pas- conservador. más conservador y más paciente para plantear mi entrada, para buscar mis confirmaciones. Yo tengo 13 variantes de entrada. Entonces son todos casos de estudio que los he repasado y repasado personal individualmente y después en los recaps y en cada formación con los traders que se han formado. Lo hemos repasado hasta el cansancio y bueno, y funciona. Entonces me apego a eso y lo demás al diablo por ahí. Pero bueno, es en base a la experiencia de cada uno. No todos los traders son lo mismo, no todos los traders. Podemos estar buscando en la misma zona la misma entrada, pero cada uno puede tener confirmaciones distintas y bueno, y eso es lo rico de, del trading. A fin y al cabo, para mí todo esto se resume en definir cuál es tu manera de operar, cuáles van a ser tus confirmaciones y, y que el backtesting sirva para poder confirmar eso. Y sobre todo estar operando una demo, una cuenta real, aunque sea de poco capital, para poder ir viendo cómo es que funciona el spread. Porque quiero decir, este tipo de entradas que nosotros planteamos, tenés una vela envolvente que te puede rozar el stop en un microsegundo. Sin embargo, vemos cómo llega al nivel de precio y se va, y ver eso es como directamente el MetaTrader se pone en azul. Es reconfortante, ¿no? Pero bueno, es un poco todo el ecosistema y el mundo del trading. Muchachos, son 18:50, ya en 10 minutos entro en otra llamada. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya servido, que hayan sacado algo de provecho. Y nos vemos para la gente de Telegram el próximo martes y para la gente de la comunidad mañana con la sesión. Vale, Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Tatiana, por tu tiempo. Nos vemos. Crack, nos vemos. Seguimos en Hasta contacto. luego. Gracias. Gracias. Chao.